A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Aquí estamos nuevamente en un nuevo encuentro en la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. El proceso de interpelación cívica avanza y hay hechos que iremos refiriendo poco a poco a medida que se vayan produciendo en el orden de ir definiendo también ya esta fase final del trabajo de estos 47 meses. Pero en ese mismo orden de ideas seguimos también en la posibilidad del compromiso que hemos asumido de entregarle en el mes de septiembre a la ciudad la Agenda Ciudadana Territorial. Y hay un elemento sustancial y fundamental que analizar respecto de lo que ocurre en la condición socioeconómica en Quito. En ese orden de idea, un concepto básico desarrollado por el desarrollo económico territorial tiene que ver con la generación de empleo, con la posibilidad consciente de estos contenidos conceptuales que hablan de mejoramiento continuo de las condiciones de vida, basado en tres elementos fundamentales. El primero, justamente la generación de empleo. Lo segundo, el tema de una articulación entre el nivel nacional y subnacional sobre la lógica del desarrollo de competencias. Y el tercero, relacionado con la colaboración entre el sector público y el sector privado para lograr efectivamente lógicas de estabilidad y equilibrio en el orden económico, lo cual representa mejoras en condiciones de vida, empleos. En ese orden de ideas, una evaluación de cómo estamos en la línea del desarrollo económico territorial es preeminente. Y por eso, hoy nos honra con su presencia en la construcción de Ciudad Cívica el ex candidato a la vicepresidencia de la República y ex ministro de Estado y una de las personas más versadas en el Ecuador y con referenciación internacional, el economista Mauricio Pozo, a quien damos la bienvenida. En ese orden de ideas, economista, iniciar tal vez mencionando que efectivamente la situación que los propios índices e indicadores nacionales definen sobre la situación de empleo en la ciudad de Quito podrían un poco parametrizar y definir que las condiciones del entorno macro y microeconómico de la ciudad no están bien. Por ahí empezar tal vez esa línea de entorno para mirar cómo está la situación. Muchas gracias, Javier, por la entrevista. Bueno, el caso del Ecuador involucra obviamente sus distintas ciudades y el caso de Quito no está ajeno de lo que le está pasando tampoco al resto del país. La ciudad de Quito es una ciudad que adolece de una serie de situaciones complicadas y una de ellas tiene que ver con el empleo, muy a pesar de que aquí se concentra el grueso de la burocracia, lo que le hace más preocupante inclusive porque a pesar de tener esa variable, ese ingrediente de empleo, porque eso sin duda ha generado algunos puestos de trabajo, sobre todo en la última década, sigue habiendo un problema de informalidad y sigue habiendo un problema de desempleo. Y eso está atado a la coyuntura general del país y a las condiciones propias de la ciudad que no se han dado y que no han permitido generar inversión suficiente para que a través de ella se den las opciones de trabajo. Quito tiene muchas cualidades como para poder ser un centro de inversión y generador de empleo para el país y para la propia ciudad. Uno de ellos es todo la maravilla artística de su centro, pero para que la gente venga a conocer el centro de Quito, tiene que tener algunas condiciones mínimas básicas para poder aterrizar aquí. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con cuán segura se siente la gente. Si la gente ve que es una ciudad donde se puede transitar libremente con estándares adecuados de seguridad, probablemente se incline a venir acá a la ciudad. Hay condiciones adicionales sobre la forma de cómo se puede movilizar internamente
tanto en la ciudad cuanto hacia afuera. Creo que es una condición adicional que tiene que precautelarse, pero yo le diría el potencial que tiene la ciudad por ser patrimonio de la humanidad, por ser un centro donde uno puede visitar una serie de atractivos turísticos, por ser una ciudad que genera también un potencial de crecimiento para inversiones nuevas significativo, le da la opción de tener esa característica de poder ser un centro de atracción de inversión. Pero hay que crear las condiciones para ello. Eso no viene por condiciones naturales, ni siquiera yo le diría solo por decisiones para la ciudad. Eso tiene que ir de la mano con decisiones nacionales. Y ahí creo que el gobierno regional tiene su responsabilidad, pero el gobierno nacional también tiene su responsabilidad. Y yo creo que ahí hemos tenido serias deficiencias que de alguna manera se han acumulado a lo largo de los años. Quito tiene otra situación que me parece importante en un rato buscar recuperar. En la ciudad, a mi criterio, se ha perdido lo que podríamos denominar la quiteñidad. Hay que recuperar el espíritu de sentirse orgulloso de ser quiteño, de sentirse grato con el espacio donde nacimos muchos. Yo, con un poco de envidia en el buen sentido, veo cómo se sienten tan orgullosos los manavitas o los guayaquileños de las zonas donde pertenecen, pero veo que eso de alguna manera se ha ido perdiendo en la ciudad de Quito, y eso hay que recuperar, y ahí hay que hacer un trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese espíritu de ser absolutamente orgulloso de donde uno está también genera una actitud frente a las decisiones, por ejemplo, de inversión o de trato al turista. O sea, eso no es que está desconectado, no es que está inconexo, eso tiene una relación con los beneficios que puede generar la ciudad hacia adelante. Entonces, sobre esa base, yo creo que uno de los grandes retos que tiene que desarrollarse es precisamente eso, la recuperación de la quiteñidad de la ciudad. Y si me permite, Javier, un elemento adicional. Quito es la capital del Ecuador, es la capital de la República. No puede ser que Quito esté ausente de los problemas nacionales. Quito debería ser la ciudad que marca el ritmo de los problemas nacionales. No es que los problemas de gobierno, del gobierno estatal, del gobierno central, están en una acera distinta, no, están en la misma acera. Es más, están pasando la acera en el caso de la ciudad. Entonces esto lo que hace es que Quito tiene que recuperar su voz y tiene que recuperar su presencia en los problemas nacionales que acontecen al Ecuador, porque eso le golpea al Ecuador, pero también le golpea a la ciudad de Quito. El problema de empleo es un problema de la ciudad de Quito. El problema de la falta de inversión es un problema de la ciudad de Quito. El problema de la seguridad es un problema de la ciudad de Quito, como lo es obviamente en otros sitios. Y cuando ha habido desaciertos por parte del Ejecutivo, la ciudad debió haber estado presente ahí y hacerse respetar y de alguna manera generar ese espíritu de que si hay una representatividad importante que le haga al quiteño sentirse también orgulloso porque sabe que alguien le defiende frente a los poderes, en este caso del gobierno central. Así que esos son unos temitas que capaz ni me preguntó, pero me parecieron importantes anotar. Porque sobre todo tiene una línea de asidero y de concatenación con un poco el balance que nosotros hemos venido estableciendo, sobre todo porque lo que nosotros hemos llamado ya el estado crítico de la ciudad, un poco también producto de ciertos desaciertos y alguna línea de negligencia en el manejo de la misma. Hay los niveles de ausencia de liderazgo político, hay los niveles del tema de la crisis de gobernabilidad que afronta la ciudad, pero está también este asunto sociológico que usted ha detallado con toda claridad respecto de este desarraigamiento que se ha producido respecto de la población frente a sus lógicas de identidad. Y eso, por supuesto, tiene una línea de que hay total línea de disputa del espacio público y ya no hay un sentido de comunidad en la ciudad.
En ese detalle, por ejemplo, la posibilidad de reconvenir un pacto por la conveniencia es uno de los planteamientos que nosotros hemos venido alentando en este y en otros espacios. Pero esta línea de la capitalidad es un asunto sinérgico, es un asunto nuclear, porque desde esa línea de recuperación del liderazgo en el entorno nacional y la visión que se tiene de la internacionalización de la ciudad son aspectos relevantes. Pero quisiera referirme a lo primero, el tema de hoy 134 millones de dólares de endeudamiento adicionales muestran con toda claridad que efectivamente la ciudad atraviesa por problemas clarísimos respecto de esto, de ser un centro atractivo para la inversión tanto nacional como extranjera. Y en ese orden de ideas se han hecho varios anuncios que lastimosamente no llegaron a concretarse, y hay un aspecto fundamental en el hecho del modelo de desarrollo de la ciudad, que nosotros hemos venido relevando, y sobre todo teniendo en cuenta que al gobierno anterior le tocó porque no tuvo otra línea de mirar una solución, generar algo parecido a una ley de asociación público-privada, que en realidad es una ley de incentivos. En la ciudad se intentó también se hizo anuncios de que iba a haber una unidad técnica al respecto, se hizo una promoción de lo que se definió como el Quito Invest, cerca de 44 proyectos para la inversión bajo esta modalidad de asociación público-privada, lo cual finalmente representa infraestructura, servicios y empleos. No se ha concretado hasta el día de hoy un solo de estas líneas. Y quisiera preguntarles sobre esta fórmula en relación al tema de la inversión en este entorno de la primera línea de reflexiones suyas, de cuál podría ser el cambio de modelo de desarrollo utilizando y implementando instrumentos como estos, como la asociación público-privada, para en primer lugar adquirir el compromiso de los 112 servicios que cualquier ciudad del mundo debe recibir en la lógica de sus ciudadanos. A ver, yo quisiera en esto, Javier, hacer un símil entre lo que está pasando en el gobierno central y lo que puede pasar en la administración de la ciudad. Fíjese, el gobierno central tiene problemas de calidad de gasto y de tamaño de gasto. La ciudad de Quito creo que es la mejor representatividad también de eso, de calidad de gasto y de tamaño de gasto. Las figuras como las asociaciones público-privadas, las concesiones al sector privado, son figuras y sin duda que ayudan, pero si usted genera el entorno adecuado, ni siquiera requiere esas figuras porque la inversión va a venir. La inversión nacional va a hacerse presente, la inversión extranjera va a hacerse presente. Estas son formas que pueden ayudar sin duda, pero el generar el entorno adecuado, las condiciones de estabilidad necesarias, las políticas que colaboren en esa línea, hacen que la inversión decida venir o no venir al Ecuador. Y en este caso, venir o no venir a la ciudad de Quito. Así que hay sí una gran similitud entre lo que está pasando en un lado y lo que está pasando en el otro lado. Por otra parte, los problemas de buscar sanear las finanzas públicas también pueden ser trasladados al problema regional, sanear las finanzas, en este caso municipales. A mí me cuesta trabajo aceptar que un municipio de la ciudad de Guayaquil, que tiene, para empezar, un mayor número de habitantes que la ciudad de Quito, tiene un municipio con 3.500 empleados. Algo pasa en la estructura de la administración municipal acá. Aquí no se trata de quitarle trabajo a nadie, aquí se trata de tener una administración que pueda cumplir su rol con términos de eficiencia y de resultados. Allá, por ejemplo, el cargo de ser un concejal de la ciudad es un cargo absolutamente honorífico. Ahí hay un valor que se le asigna por dieta en sesión, pero el concejal llega en su vehículo, utiliza su celular, no tiene oficina, no tiene asesores, no tiene asistentes, no tiene secretaria,
multiplique usted eso por el número de concejales, por el número de meses y por el periodo, y es un costo importante. Sin duda. ¿Por qué? Porque si usted hace, por ejemplo, referencia al Quito de hace algunas décadas atrás, ser concejal de la ciudad, ¿quiénes eran concejales de la ciudad? Así es. Era gente muy representativa de grandes niveles de respetabilidad. No es que no lo tengan probablemente los actuales, pero era más por un tema cívico, de contribución, no era ni por ir a hacer política ni por buscar otro tipo de objetivos. Entonces yo creo que hay que hacer un saneamiento ahí también importante. No me refiero necesariamente, puse los concejales como un ejemplo, pero creo que hay que redefinir un poco la estructura de cómo está operando la administración en general municipal, y hay que tomar ciertas decisiones. Usted no puede tener una ciudad con 2 millones de habitantes más o menos, con una administración municipal con 18,000 personas. Eso es insostenible, insostenible. ¿Y qué hace eso? Quitarle recursos al municipio para que pueda mejorar la calidad de gasto y dar otro tipo de uso a los recursos que percibe para beneficio de la propia ciudad. Entonces hay que sanear la casa, en este caso regional municipal, como lo tiene que hacer el Estado en el saneamiento de la casa fiscal general. Entonces esas son decisiones que hay que hacer. ¿Por qué eso es importante? Porque eso va a liberar fondos para poder hacer cierto tipo de infraestructura básica, servicios básicos que van a permitir generar empleo y atraer inversión también. Entonces todo está vinculado, aquí no es un tema de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces yo creo que ahí también hay un espacio importante de trabajo. Porque el problema fundamental de esa falta de saneamiento en el orden de las finanzas, de la calidad del gasto, de la orientación del modelo, son el detrimento de condiciones de vida de la gente, y finalmente el tema del entorno en el que está viviendo Quito. Pero en esa lógica, además, suponer y mirar que hay un presupuesto que hasta penosamente ni siquiera entró por discusión en el Consejo Metropolitano, sino se venció el plazo y entró por Ministerio de la Ley, en donde el 50% está destinado a deuda, el 35% justamente a este gasto corriente que es casi permanente y que además ha tenido una lógica de crecimiento entre 2014 y el año que feneció 2017 del 32%. Solamente en el entorno central, sin contar con las empresas públicas que tiene el municipio, un poco manejado bajo el concepto total y completamente impresentable de la cuota política, dejando a personas de carrera que han venido haciendo una gran línea de aporte a la ciudad, total y completamente desprovistos de la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales en la selección del personal. Tiene que ver directamente, y apenas dejar un 15% para el gasto de inversión en la ciudad es absolutamente dramático. Y por eso es tan pertinente el hecho de esta figura del saneamiento en el orden de las finanzas públicas. Pero adicionalmente hay una especie como de otra ciudad, en donde efectivamente la gente ha buscado fórmulas de generarse condiciones para poder mantenerse, sobrevivir en algunos casos y por algún lado empezar a emprender. Y en eso nosotros hemos visto que hay niveles en la línea de los emprendimientos, tanto de la gran empresa como la mediana, pero sobre todo en este pequeño espacio que, si bien fue políticamente manipulado, y me refiero a la economía popular y solidaria, podrían representar, y que además en este momento reciben toda la historicidad de lo que fue el cooperativismo, las microfinanzas, que podrían ser incentivados en la ciudad en un programa económico, en un modelo de desarrollo interesante que dé capacidad a mirar que el autoempleo podría ser una solución en el empleo, Mauricio. Bueno, el autoempleo es una posibilidad, pero hay muchas otras. Fíjese, la posibilidad, por ejemplo, de contratar por horas es algo práctico, no es un tema que va en contra del empleado y a favor del empleador, no, esto es un convenio entre las partes. Hay casos que son reales, por ejemplo, madres solteras que no tienen recursos para pagar a alguien que le cuide al niño. Esa persona podría, por ejemplo, encargar el niño a algún familiar durante 2 horas, 3 horas y trabajar en ese tiempo y generar algún ingreso y llevar a su casa. Con el esquema vigente no lo puede hacer.
Así es. Entonces eso es una restricción al empleo, en este caso de esos sectores, el empleo en casa. Ahora la tendencia del mundo va, y de las grandes ciudades también, a que la gente se movilice menos. La gente trabaja mucho en muchos sectores desde su propia casa. Fíjese, en algunas ciudades de estados de desarrollo mucho más avanzado está lo que se llama el coworking, que son espacios de oficina donde van muchos a trabajar a distintas horas y pagan un valor por tener el derecho a internet y una serie de cosas, pero ya no es la estructura que había en el pasado. Entonces hay mecanismos de innovación que pueden ayudar al tema del empleo en la ciudad y que se puede incursionar en esos campos donde yo creo que también existe un espacio importante. Hay un tema que no quería olvidarme, Javier, si me permite, de lo que estábamos comentando, de la necesidad de recuperar esa quiteñidad a la ciudad. Hay íconos, y esta es una lectura mía que no necesariamente pueden compartir muchos quiteños, pero al menos yo lo veo de esa manera. Hay íconos en la ciudad que siempre debieron preservarse. Me refiero, por ejemplo, a el Hotel Quito. El Hotel Quito, a mi criterio, ha sido un ícono de la ciudad. Sin duda. Lo perdimos. Parecería ser que ahora tiene una propiedad de algún inversionista, hasta donde se puede conocer, porque es un misterio quién es el dueño del Hotel Quito. Chinos, hasta ahí donde se conoce, pero es un ícono de la ciudad. Yo habría buscado alguna figura que le permita proteger ese ícono en alguna suerte de propiedad nacional, y sin embargo se perdió. Eso no se ha caminado. Yo soy hincha del Aucas y muchos saben que ese es mi equipo, por razones inclusive familiares. Pero el Deportivo Quito lleva el nombre de la ciudad de Quito, y vean dónde está el equipo este rato. Algún rol se pudo haber adoptado con respecto a esos íconos. Entonces, estoy dando simplemente 2 ejemplos. Estos son ejemplos que, si se hace un trabajo de política pública, le da pertenencia al quiteño, dice, defiende las cosas que yo también quiero, defiende las cosas de la ciudad que yo también quisiera preservar. Y eso tiene impactos en una serie de actividades de inversión, de empleo, etcétera, de la propia ciudad. Fíjese, el manejo de los procesos de migración interno y externo también es un tema que hay que trabajar. ¿Cuál es la política y la decisión sobre esa base? Peor aún con lo que está aconteciendo ahora en otros países. Aquí vemos en la ciudad de Quito una gran cantidad de inmigrantes de Venezuela, de Haití, de países africanos. Hay que tener una política sobre eso. Entonces yo creo que hay bastante por hacer. Yo creo que el empleo es lo fundamental, que es un problema nacional y es un problema regional y es un problema de la ciudad, sobre el cual hay que trabajar, y la creación de un entorno adecuado para que exista la decisión de inversión es fundamental. No existe opción de empleo si usted no genera garantías mínimas para que inversión. La inversión no viene por sí sola, viene cuando ve garantías, ve seguridades, ve opciones, y la única forma de generar empleo es cuando hay inversión. Entonces todo va de alguna manera concatenado. Pero yo quisiera ser enfático en esa fórmula, sobre todo pensando de que hay un enorme vacío. Y ese vacío en la recuperación de los íconos, de los referentes, está en el liderazgo. Y sin duda la ciudad está absolutamente carente, no solamente desde la lógica de lo que ocurre en la gobernabilidad en el Consejo y desde el propio alcalde metropolitano. Aquí incluso hemos discutido el tema de la formulación de un cambio profundo en el régimen urbano, cambiando normativas, cambiando el orgánico funcional, cambiando incluso la prerrogativa de que haya un alcalde y un presidente de consejo, algunos elementos en la construcción justamente de la recuperación de esa ciudad cívica. Pero esta línea de la referenciación, si estamos buscando también icónicamente recuperar ese sentido de pertenencia, necesitamos una guía. Y en esa fórmula de esa guía creemos que además sociológicamente lo que viene ocurriendo en el orden de la formulación de liderazgos en la región y un poco a nivel global, está generado desde las posibilidades de entornos de articulación ciudadana.
Incluso, por eso es que nosotros venimos trabajando en la fórmula de una plataforma multidimensional, multisectorial, que vaya generando esta agenda territorial, pero sobre todo la posibilidad de construcción de un perfil de aquel que deba incluso manejar otros perfiles de liderazgo, es decir, la capacidad de una conducción conjunta, colectiva para la recuperación de la ciudad. En esas lógicas, ¿cuáles deberían ser estos elementos sustanciales que podrían dar esa pauta de guía para la recuperación y a partir de esa guía lograr que todos podamos aunarnos a un proyecto de ciudad en la lógica de recuperación de la identidad, de los íconos, de generar entornos favorables y de lograr condiciones de vida mejores y empleos? Bueno, hay varias formas como uno puede enfocar este tema. El uno es el asunto de pertenencia, ¿no? Hay un espíritu de pertenencia que deben tener los ciudadanos de la ciudad, en el sentido de que yo me pertenezco a la ciudad y me pertenezco porque hay una representatividad clara de la gestión municipal. El que haga presencia Quito en los problemas nacionales le da ese tipo de rol. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos tenido un rol mucho más potente con políticas públicas que han sido, a mi criterio, absolutamente desastrosas? Políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de cierto tipo de tributos que le afectan también a la ciudad de Quito. El impuesto a la salida de bicis es un impuesto terriblemente nefasto que le afecta a la ciudad de Quito también. Le afecta al Ecuador, pero le afecta a la ciudad de Quito también. El tema arancelario excesivo y desordenado le afecta a la ciudad de Quito también. Pero no ha habido una voz que nos haga de alguna manera sentir los impactos que esas decisiones públicas también le golpean a la ciudad. Entonces yo creo que ese espíritu de pertenencia, de quiteñidad que le podríamos denominar, es un elemento, obviamente no es el único, pero es un elemento que va a permitir ir corrigiendo eso. Los niveles de eficiencia en la gestión pública, en este caso de la administración de la ciudad, me parece fundamental. Hacer cierto tipo de trámites es un real dolor de cabeza. O sea, yo creo que ahí hay mucho espacio por donde se puede trabajar. Políticas claras de qué se va a hacer sobre esto. Capaz de, hasta podría decir existe, pero al menos no se conoce y no se ha difundido. Yo creo que esa difusión es importante. El pasar de una ciudad del siglo XX a una ciudad de la tecnología es importante. Yo creo que hay mucho camino por andar, hay ejemplos a donde seguir. Entonces yo creo que el espacio para poder alcanzar lo que usted menciona es bien grande. Hay muchos temas que tienen que irse adoptando a lo largo del tiempo, pero creo que hay que empezar por temas básicos, Javier. El tema de hacer un cambio de la propia estructura de la gestión me parece importante. Mejorar con ello los niveles de eficiencia me parece importante. El recuperar el orgullo nuestro de la ciudad me parece importante. El hacer presencia de temas nacionales para poder atraer inversión, que es la única forma de mejorar el empleo de la ciudad, me parece importante. Entonces son temas de estructura que hay que corregir. Obviamente los temas de servicio a la comunidad, los temas de transporte, los temas de políticas de inmigración, etcétera, también son aspectos que tienen que abordarse, pero hay cierto tipo de pilares que hay que corregir para que esto empiece a funcionar mejor. Hoy la ciudad cívica y su construcción ha tenido sin duda uno de sus lógicas de espacio más importantes. La presencia de uno de los referentes nacionales e internacionales en materia no solamente económica, sino desde el punto de vista de dos elementos fundamentales que también hemos marcado aquí. La probidad y la ética pública nos ha dado una guía completa y absoluta de por dónde podemos ir recuperando esa ciudad que desde hace 10 años generó ya un apartamiento de su desarrollo, de su progreso, de su prosperidad. Y Quito, lo ha señalado aquí el economista Mauricio Pozo, tiene que recuperar su voz. Y esa voz tiene que ser necesariamente ciudadana. Y tenemos íconos, no solamente desde el punto de vista de los espacios de la ciudad, sino referentes como Mauricio Pozo, que podrían guiar esa línea de lo que estamos definiendo como una posibilidad de una agenda, de un modelo, pero sobre todo de esto, el pacto de convivencia, el sentido de pertenencia, para que Quito vuelva a ser
lo que alguna vez cuando crecíamos mencionaban una ciudad para vivir. Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, Mauricio, por su presencia hoy. Y estaremos todas las semanas construyendo la ciudad cívica porque somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.